Bien, buenas tardes con todos los asistentes. Les habla el profesor Jesús Gamboa del Departamento Académico de Estadística e Informática de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En nombre de la Comisión de Capacitación, conformada por los profesores Jorge Chue y Jesús Salinas, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de webinars Hablemos de Estadística. Les recordamos brevemente algunas reglas que venimos manejando, que por favor mantengan los micros apagados durante la exposición y que ustedes pueden ir dejando sus preguntas por el chat o pueden ir levantando la mano a fin de que puedan ser absueltas al final de la presentación. ¿Sí? Entonces, más o menos unos 45 minutos, 50 minutos durará y luego de ello ya viene la ronda de preguntas. En esta oportunidad tenemos a la profesora Luz Bullón Camarena, ingeniero estadístico de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, magíster en estadística por la Universidad de Campinas en Brasil y actualmente docente principal del Departamento Académico de Estadística e Informática. Nos va a presentar su exposición midiendo la seguridad alimentaria en el hogar y esperamos que sea de su agrado. Se los dejo con la profesora para que continúe con la presentación. En mi posición de estadística, de formación de pre y posgrado, tengo que hablar hoy a partir de una línea de tiempo, aclarando primero que, bueno, no soy experta en seguridad alimentaria, de hecho, he sido parte y sigo siendo de la maestría en nutrición pública a partir de quiero detallar acá que necesito este contexto como a manera de línea de tiempo, explicar que como está detallado por años acá, hace más de 20 años, en la cooperación alemana, la agencia GTZ, esto llegó a la agraria, es decir, no he sido parte de todo este tiempo, sino hasta el 2003, como pueden ver. GTZ viene a la Universidad Agraria y hasta lo que tengo entendido, la creación de esta maestría en nutrición pública, con toda la teoría, el background que tenía Rainer Gross en ese momento, ya no está vivo, pero la maestría se crea en el año 2000 y a la par prácticamente se crea el Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Cabe recalcar también que los 3 años de esta maestría, los 3 primeros años tuvo alumnos becarios, no solo de digamos, a nivel nacional, sino internacional, en el sentido de que querían abarcar la región. Es decir, tuvimos en algún momento alumnos bolivianos, mexicanos y venezolana. Entonces, en esta mirada es que la maestría tuvo becarios por 5 años. Los 5 años que estuvo, los 3 primeros becas completas para los que se formaron en la maestría de nutrición pública. Los 2 años últimos, solamente becas parciales. El 2005 se retira la GTZ y pues coincidentemente a partir del 2003, que ya era docente en esta, y disculpen el yo y la conjugación en primera persona, pero es necesario para explicar esto, me hago cargo de la coordinación de la maestría y por 2 periodos, obviamente ya sin el apoyo de GTZ, se había retirado 2005. Lo siguiente es que hay que aclarar primero qué cosa es nutrición pública, puesto que podríamos estar hablando de nutrición. En la universidad hay una maestría en nutrición que si bien surgió de la nutrición animal, pero también sabemos que forma ahora nutricionistas digamos, humanos. Sin embargo, existe una contraposición con la nutrición clínica, ¿no? La nutrición clínica puede
digamos, dotar de capacidades a los nutricionistas de hacer dietas muy específicas. Es decir, si uno quiere alcanzar, por ejemplo, un ranking como corredor o una bailarina, podrían solicitar una dieta, pero así estricta, y se las proporcionan. La nutrición clínica, el tratamiento de personas, de individuos, la prevención también, ¿no? Y el tratamiento de las enfermedades que están relacionadas con la falta de. Sin embargo, la nutrición pública no es una disciplina singular. Más bien, como vamos a ver, es pues la conjunción, la convergencia de muchos campos de estudios. Podemos estar hablando del economista, del ingeniero civil, del ingeniero en industrias alimentarias, porque abarca las áreas de economía, de transporte, de agronomía. Es más, hablando del ISAN, del instituto que mencioné hace un rato, tenía en su directorio prácticamente a un consejo universitario, porque estaban todas las facultades de la universidad, excepto dos, básicamente forestales, si bien recuerdo, y no sé cuál otra. Pero digamos que eran pues todos los decanos para tomar decisiones, prácticamente, y lo cual el instituto mismo empujó muchísimo el desarrollo de la maestría y además de la investigación, como vamos a ver en nutrición y más en seguridad alimentaria. Por otro lado, infelizmente, digamos, la salud pública pues no se hace cargo de lo que es la salud pública, ni la salud pública de la nutrición pública. Tampoco es su competencia, digamos. Si bien que la salud pública puede verse como un modelo médico, según la definición y todo esto que tenemos, es el modelo médico de prevención de enfermedades. Es decir, protege a las personas en su salud, promueve y recupera la salud en territorios como el país, la región o a nivel local. Eso es salud pública. Sin embargo, también la salud pública, en lo que trabaja y en lo que se dirige, puede identificar problemas que son de nutrición, porque obviamente los factores que afectan la nutrición, que básicamente veremos más adelante sean factores sociales y económicos, determinan los resultados de salud, pero al identificar la desnutrición por déficit o por superávit de nutrición, como vamos a ver también problemas que son de obesidad o a la vez pues, falta de peso o deficiencia en talla, etcétera, esos problemas puede identificarlos, sí, pero no aporta una solución, porque siendo que las políticas públicas y en especial las de nutrición abarcan, como mencionábamos, pues más allá de lo que meramente es la salud, porque ya afectan la economía, ¿no es cierto? Están afectadas por la economía, los niveles y factores sociales. Estos lo determinan. Y estamos hablando también pues, de cómo estos factores que están relacionados con la alimentación son mucho más, abarcan áreas como la agricultura, la economía, el comercio, ¿no? Entonces, lo único que podemos decir en conclusión, que no siendo salud pública y la salud pública no abarcando la nutrición pública, pues veremos que si la nutrición pública logra un desarrollo, realmente daría a los programas de salud pública, les otorgaría una dimensión importante y un aporte grande, ¿no? Entonces, de eso se trata la nutrición pública. Luego, esta maestría, cuando se crea, y también algunas revisiones de sus propias misión, visión, etcétera, estaba o tenía el objetivo, el interés de que formar profesionales, como ya habíamos dicho, no solo a nivel país, sino de la región, de manera que estos profesionales formados en nutrición pública puedan facilitar los procesos sociales de cambio y logro de la seguridad alimentaria nutricional en el país y la región andina. Su propósito era bien claro. Por otro lado, también estos profesionales se suponen, ¿no?, pueden ser asesores y líderes en el campo de la nutrición pública. Si ellos fuesen asesores,
y reales y obedecidos en todos sus lineamientos que puedan formular, digamos, a nivel político. Si fuera una obediencia, sería realmente, veríamos cambios, ¿no? Entonces, esa fue el objetivo de la nutrición pública. Sigue siéndolo. Y por último, incorporar la nutrición pública en la toma de decisiones y políticas de desarrollo social, ¿no? De tan ansiado desarrollo. Como comentaba, parte de esta maestría a partir del curso de bioestadística con un enfoque o direccionado a la epidemiología, ¿no? Siendo que la epidemiología es una disciplina científica del área de la medicina, y epidemiología que infelizmente se repite todos los días ese término, todo lo que es salud pública, porque la vivencia que estamos teniendo este último año es de ese tipo de preocupación. Una pandemia, ¿no? Un problema de salud global ya en este caso, que pues el enfoque para sus soluciones o su análisis, ¿no? La epidemiología, que trabaja con la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades, en este caso de esta pandemia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la seguridad alimentaria, que en ese caso, pues, digamos que es el enfoque de la nutrición pública que acoge la maestría. Entonces empezaríamos diciendo, ¿y qué es seguridad alimentaria? Porque por el hecho de que esa definición, ese concepto, esa declaración que nace en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se da pues en el 1996, y pensar que seguimos hablando de los temas y de las soluciones que puedan darse a este problema. Y como dice acá, esta definición básicamente no ha cambiado, es decir, ¿cuándo tenemos seguridad alimentaria? Y si bien que en el contexto de los oyentes de esta exposición, tal vez hablo de que pues la seguridad alimentaria se esté dando, si bien que esta pandemia en muchos aspectos va a afectar esto y probablemente quedemos con muchísimos temas o problemas a resolver, ¿no? Y esos problemas que queremos resolver pues, pasan por una cuantificación y por un conocimiento, que es a donde los métodos estadísticos siempre van a estar ahí presentes. Entonces, ¿qué hablamos de seguridad alimentaria? Dice, existe esta seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. ¿Cierto? Entonces, bajo esta definición, que dicho sea de paso, aún con los años, pero continúa siendo, si bien que después de 10 años, al 2006, esta no fue una reformulación, pero sí se pensó en qué dimensiones tiene esto, porque si lo vemos bien, es decir, por lo menos para quienes la formación cuantitativa nos da un sesgo, o la formación numérica, entonces esta declaración pues puede sonarnos muy bien, pero el aterrizaje de ello para la solución de los problemas, y el problema va a existir cuando no hay seguridad alimentaria, es decir, cuando hay inseguridad alimentaria. Entonces, pasando eso, veríamos cómo 10 años después, pues estas dimensiones, ya se habla de dimensiones de la seguridad alimentaria, donde pasan a tomar cuerpo y forma la disponibilidad física de los alimentos. Y yo, y disculpen que hable de yo porque mi interés a través de bastante tiempo ya, y creo que voy a desistir, ha sido en que se cree la especialidad, la carrera de nutrición en una universidad donde
hay producción. Entonces, si hablamos de disponibilidad física de los alimentos, si investigamos y producimos, es la universidad agraria, ¿no? Cultivamos el campo. Entonces, de eso se trata, y la disponibilidad es una de esas dimensiones de la seguridad alimentaria. Por otro lado está el acceso económico y físico a los alimentos. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Obviamente no solamente de lo monetario estrictamente, porque dicho sea de paso es eso, y hay familias que en el país, como daremos una mirada luego en algún resultado, que pueden vivir una familia en promedio de 3.8 miembros, vive gastando 3 soles por día para el alimento de ese día. Entonces, ese acceso es económico y físico, porque en las migraciones, en el hecho de cambios culturales o en varias situaciones se da que ese acceso físico, porque estoy acostumbrada, porque la comida, la alimentación es cultural, es antropológica, tiene esa explicación, entonces puedo no encontrar aquello que estaba acostumbrado a comer, o aquello que pues pienso que me nutría y que ahora no hay. Entonces el acceso físico también es importante. Somos un país muy variado y muchas veces no se acostumbra a comer todo lo que produce nuestro país, todo lo que hay y todo lo que es comestible. Si no, pensemos en cómo se deja de lado muchísimos alimentos porque culturalmente no los tomamos esa importancia. Si no, la quinoa, la cañigua, la mashua estarían en otra posición. Por otro lado, esa tercera dimensión es la utilización, que se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. Es decir, vamos a ingerir energía y nutrientes suficientes. Y esto es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Por qué el énfasis en curar, digamos, o en atender la inseguridad alimentaria en los primeros años de vida? Si bien que es importante en todo nivel, es vital que en los 3 primeros años de vida, antes consideraban los 5 primeros años, pero en realidad cuando ya hay desnutrición y crónica, esta desnutrición ya es difícil que se revierta cuando pasamos los 60 meses, los 5 años de vida. Entonces ya le crean una discapacidad a futuro. No van a ser niños y por último adultos igualmente desarrollados que otros que sí tuvieron la utilización de estos alimentos adecuadamente, ¿no? También está la estabilidad, porque esto que estoy mencionando ya como dimensiones tal vez pueda ya aterrizarse en medición. Entonces, esto es un recopilar, bueno, históricamente puedo decir, o como hablamos en la tal línea de tiempo, es que ya en este tiempo se da, por otro lado, y a nivel que estamos conversando, a nivel mundial, la estabilidad. Y eso se da en el tiempo, y si es que estas 3 dimensiones que hemos mencionado anteriormente se pueden dar, ¿no? Y la estabilidad. Y por último, alguna vez en algún evento que asistí en el tema, también llegué a escuchar que lo que falta es una dimensión que sería la institucionalidad. Y para países como el nuestro, que nos han dado demasiadas pruebas de falta de institucionalidad, entonces sí, pues la seguridad alimentaria va a seguir siendo algo que resolver, definitivamente. Porque si pasamos de un gobierno a otro, se cambian hasta los roles de los propios, no digo personas, sino instituciones, eso es el problema, ¿no? Entonces, bueno, sigamos ahondando en este tema que es por demás, que puedo decir de mi parte, atrayente, pero pues sumamente complejo, ¿no? Sumamente complejo, y eso sí estoy convencida. Bien, entonces, las dimensiones, y pues si hablamos de seguridad alimentaria, hemos pasado por una declaración, por una conceptualización, hay que hablar de inseguridad alimentaria. Y eso sí es lo que podríamos terminar midiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la inseguridad? Disponibilidad limitada o incierta, lo que es más. Es decir,
pues aunque no los veamos, para nosotros puede ser, nosotros digo, en el término del grupo humano al quien estoy dirigiendo, incluida yo, no es pues una cuestión incierta de qué vamos a comer, pero sí lo hay, y hay un grupo de personas importantes, si no, ¿por qué hablaríamos de la pobreza y extrema pobreza, no? Entonces, esa inseguridad alimentaria es la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, porque de eso se trata, que como ya hemos hecho la definición, o una capacidad limitada e incierta de adquirirlos, ¿no? Alimentos adecuados en formas socialmente aceptables. Un concepto asociado a inseguridad alimentaria es el hambre, que se expresa usualmente mediante un indicador de subnutrición y refleja una ingesta alimentaria diaria inferior al mínimo necesario para satisfacer los requerimientos energéticos. Entonces, mediciones del hambre hay, situaciones de hambre las hay. Nuestro país tiene un porcentaje que, bueno, las cifras oficiales, etcétera, nos dan, ¿no? Y sobre todo que a pesar de que se reconoce a nivel mundial y en especial los países como, no sé si eufemísticamente, hace tiempo que llamados en vías de desarrollo, y que esta pandemia nos va a obligar a repensar todos esos términos y esos procesos. Entonces, en ellos persiste una alta prevalencia de inseguridad alimentaria. Dice, aún hay incertidumbre en torno al número exacto de hogares afectados por ese fenómeno. Y si no, digamos, ¿por qué es que pues el famoso bono familiar le llegó a quienes no debía y a quienes sí necesitaban no estaban recibiéndolo? Eso es algo palpable que esta pandemia, no, con los datos que nos ha mostrado, con las cifras que vemos a diario, realmente no hemos estado antes en esa obtención de datos, como se dice, online. Es triste, es terrible, pero hay. Entonces, esa incertidumbre en torno al número exacto de hogares afectados por este fenómeno, no conocemos también su ubicación, el grado de severidad de la inseguridad alimentaria que enfrentan. Entonces, se requiere una medición de base científica. Es urgente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Identificar estos grupos de riesgo y de mayor vulnerabilidad. Ayer mismo escuchaba y por último salió publicado, para quienes leen El Peruano, una mesa de concertación, pero que no tiene 1 año, 2 años, no es de este gobierno o de esta pandemia. En realidad, pues el MIDIS, el Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social, que no tiene muchos años de creación, pero la necesidad de crearlo ha sido por ahí. Pero esa mesa de concertación, escucho a tantas personas, pero por desgracia escuchamos lo mismo hace mucho tiempo, pero se ha dado un reglamento, está en El Peruano, para enfrentar el hambre. Se está proponiendo no solo por resolución y también la reglamentación del hambre cero para esta post-pandemia. Y a propósito también podríamos hablar que Silvana Vargas, la actual ministra de Inclusión Social y Desarrollo, ella ha sido parte alguna vez de la maestría en nutrición, si bien que ha tenido también muchas clases en lo que es los programas doctorales básicamente creo de agronomía. Pero bien, entonces ella sabe de lo que está hablando y pues son, como también alguna vez escuché hablar y decir, la nutrición o la desnutrición ya no son problemas a estudiar, son problemas a resolver. Pero en fin, esto por el tiempo que llevo y el interés que he tenido en los temas, ¿no? A partir de la bioestadística, la epidemiología, es que puedo hablar de esto. No con toda la solvencia que quisiera, porque de hecho no no la tengo, la estadística, como volveré a insistir, siempre instrumental en todo lo que compete a la investigación en base a la gestión, y tenemos que tener estadísticas y todo aquello, ¿no?
Bueno, entonces, ahora un poquito, digamos, aterrizando, por decirlo de alguna manera, vayamos a la medición de la seguridad alimentaria. ¿Qué hay respecto a eso? Entonces, incluso en el resumen de la ponencia o para la divulgación, coloqué que hay 5 métodos, y es cierto. El método de la FAO para estimar la disponibilidad per cápita de calorías de un país. Y también sabemos como una mirada cuantitativa del asunto que esa disponibilidad per cápita, pues, ok, ¿no? Como un promedio, algunos no tienen nada de alimentos y sabemos que otros tienen en exceso, y lo cual nos da por per cápita alguna cantidad, lo cual sabemos y dudamos de esa representatividad. En segundo lugar estarían las encuestas de ingresos y gastos de un país. También por ese lado, cuando el Perú es clasificado como un país de renta media hace ya algunos años, pues también se olvidan de cómo es la distribución, de cómo son las inequidades. Entonces, ingresos y gastos de un país nos pueden situar aparentemente, y esta pandemia nos ha dado un cachetadón de realidad para retornarnos a donde debemos, no debemos, sino que donde realmente estamos. Y pues la pandemia nos está dando esas muestras de realidad terribles, ¿no? Entonces, ingresos y gastos, ok, los ingresos no nos van a decir el todo, ni los gastos tampoco, y es un nivel país. Por otro lado, tenemos las encuestas de ingesta de alimentos. Llevan mucho trabajo, mucho costo, hay que acompañar muchas veces en sus metodologías que están, que son de manejo del CENAN, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, que es parte del INS, el Instituto Nacional de Salud, que realmente sí es un instituto donde hay investigación de buen nivel, de primer nivel, y INS hemos escuchado también todos estos días, y ojalá, además de escucharlos y saber su importancia, pues la inversión en investigación, porque eso hace mucho el INS, lo tiene más o menos metodológicamente bien manejado. Sin embargo, sabemos que esto es caro, estas encuestas llevan su tiempo de llevarlos a cabo y necesitan los especialistas. Por otro lado, también en el punto 4 tenemos la evaluación del estado nutricional por antropometría. En este caso, también, digamos que es un ejemplo en lo cual hablamos de medir, si hablamos, por ejemplo, de los casos de la talla que alcanzó para esta edad un niño, o el peso que alcanzó para esa talla o para esa edad, etcétera, ¿no? Entonces son mediciones de estado nutricional que también se tiene manejo, pero más allá de ello no se sabe lo que ocurre en el hogar, porque esta valoración que hacemos del estado nutricional es pues también, si bien que, ojo, a la par me gustaría hablar también de la investigación que en el ISAN, y con el fin de lograr el grado, se ha hecho. Entonces hay diversos trabajos, y que si hablo del punto de vista estadístico, hay subanálisis de las ENDES, por ejemplo, se han hecho análisis en los que hay un cuestionamiento real, de decir, los niños realmente, el problema en los niños es desnutrición o es obesidad, porque conviven estos dos problemas, por ejemplo. Y por último tenemos el método 5 para medir la percepción. Y esto quiero hacer un énfasis en el caso, porque esto es lo más próximo que nos va a permitir hablar, o es parte ya de lo que es la escala de que vamos a tratar y cuyo ejemplo voy a mostrar. Dice métodos para medir la percepción de inseguridad alimentaria, y esto ya se acerca al hogar, se acerca a preguntar y a recibir la respuesta de cómo se siente esa persona, qué es, cuántos días no comió, que cuando hay poco, ¿a quién prefieren darle? Y sabemos que por el desarrollo de nuestro querido país, por la forma de pensar, y no quiero etiquetarlo como machismo, muchas veces se descubre que cuando no hay que comer, porque sucede, el primero que dejan de alimentar es al niño, o primero es la mujer.
que deja de comer, pero el que no debe dejar de comer es el varón, el padre, el jefe de hogar, porque finalmente será quien va a mantener ese hogar. Entonces, en la última lugar está la seguridad alimentaria de la mujer, es el que más riesgo corre en un hogar, ¿no? Entonces, de ahí pues va. Y estos métodos han permitido medir esto a partir de las escalas basadas en la experiencia de hogares. Y siendo un método más reciente, es el que ha dado origen a lo que vamos a hablar luego de la escala de medición. El método 5, que acabo de mostrar, dice, se busca evaluar la experiencia al interior de los hogares. Y eso es válido, que si esto hiciéramos, hubiéramos hecho, y esto debe incluir, dice, esas categorías de suficiente cantidad de alimentos, es una gran cuestión a preguntarse. La calidad es adecuada de estos alimentos, la seguridad y predictibilidad en la adquisición la tienen estos hogares, la aceptabilidad social en la manera de adquirir los alimentos, la seguridad alimentaria en el hogar para adultos y niños es la misma, es lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, a partir de este método 5, es que vamos a dar forma, ha sido un recorrido metodológico, y vamos a llegar a lo que esta medición con origen de la escala que vamos a mencionar, llamada de escala latinoamericana y caribeña de la seguridad alimentaria. Esta escala, que ahondaremos un poco más, nace aproximadamente en el 2007, donde se lleva a cabo la primera conferencia de América Latina y el Caribe sobre la seguridad alimentaria en el hogar, así con ese nombre. Ahí se reunió un grupo humano importante que está colocado en la bibliografía por si hay interés, pero nos ha dado, acá tengo el texto y las memorias de esta conferencia que han llamado Perspectivas en Nutrición Humana, que es de divulgación académica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? En este relato de experiencias e investigaciones en la medición de la inseguridad alimentaria, ya se hablaba de medir la inseguridad, estuvieron presentes países como Estados Unidos, que al pensar podríamos decir, pues, pero bueno, ¿qué inseguridad alimentaria hay en ese país? De hecho, que hay que conocer para saber que, por ejemplo, el estado de Mississippi, que alcanza niveles de inseguridad que no pensaríamos, pues, para niveles como otros estados, pero se da. Entonces, también Bolivia, Brasil, Colombia, etcétera, y no vemos al Perú. Desgraciadamente no está. Se presentó y discutió la escala como una experiencia directa de inseguridad alimentaria y hambre en el hogar. De ahí resultaron abundantes pautas, tanto para la medición y monitoreo de la inseguridad, así como para el desarrollo de un indicador. Finalmente, ¿de qué estamos hablando? De estadísticas, ¿no? Que podemos llamarlos los indicadores, etcétera, pero sabemos que son cálculos, son valores numéricos que muchas veces provienen de variables ordinales, variables nominales, pero son indicadores finalmente. Y los indicadores nos van a llevar pues a dar una solución, ¿no? Porque nada dice que, si bien que, bueno, no es estrictamente cierto, o puedo no compartir totalmente, pero dice, nada que no se mide se puede estudiar, se puede solucionar, peor. Entonces, viendo por ese lado, pues la estadística, estamos ahí. Esto es un gráfico tomado de algún resumen FAO, cómo se dio esto para llegar a ELSA. La escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Y a partir de otras escalas que, bueno, cada país desarrollaba en su tiempo. La de Estados Unidos, digamos que tiene, qué sé yo, un poquito de esta manera, porque su énfasis estaba en lo agrícola, ¿no? Medía a través del Departamento de Agricultura, sus mediciones eran más dadas ahí. Vale comentar aquí que Brasil y Colombia, y en verdad no sé de Venezuela, sabía un poco a partir de una alumna, pero después con este estado no,
pero con certeza Brasil y Colombia han incorporado esta escala, esta encuesta, porque no es otra cosa, es una encuesta, y en sus encuestas periódicas, que en el caso de Brasil lo hace el IBGE, el Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas, que en Colombia es el Instituto de Estadística y Instituto Nacional de Estadística, el INE. Y en el caso de nuestro país podría haber sido el INEI, si alineados con esto habríamos hecho un manejo de ELSA. ELSA, esta escala ya es parte de un recojo continuo de datos de inseguridad alimentaria en Brasil y en Colombia, de lo que puedo hablar, que conozco. Y han pasado por todo lo que han pasado y pues ya son parte de, ¿no? Entonces, la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, esta medición de la cual quiero hablar, y pues además me ha motivado el hecho de que solo hace un poco más de un año, bueno, este año no se cuenta, creo que en la vida de alguien, no lo sé, pero el 2019 hubo la ocasión de que un tesista asesorado por quien habla, haya presentado un trabajo de esta escala, porque hay que adaptar, como sabemos quienes trabajan en el área de psicometría, vemos la validez interna, externa, el modelo RASH, si es aplicable, el método también de respuestas al ítem. Toda esta parte teórica, estadística, va a este cuento de que pues he querido hacer un recorrido para ver cómo ha llegado esta ELSA, ¿no? ¿Por qué la FAO hace un compromiso con esto? Porque vemos muy bien que la FAO, que es un brazo de la ONU, y que dentro de la FAO tenemos al PMA, Programa Mundial de Alimentos, que recibió de parte de, bueno, la corona sueca, etcétera, ha recibido el premio Nobel, pero en verdad, bueno, he estado leyendo también del cuestionamiento de darle un premio Nobel al Programa Mundial de Alimentos, que básicamente cumple con su labor. Y también valga decir que lo que apoya a nuestro país quedó claro a partir de ser un país de renta media, el retiro de todo apoyo directo de alimentos, porque se ha limitado a hacer un apoyo de tipo, llamarlo, qué sé yo, capacitador, o académico o algo así. Entonces, bueno, es un comentario que también vale la pena para quienes, no sé cuántos estén dirigiéndose al área o estén en el área de la cual hacemos esta presentación, ¿no? Por otro lado, la FAO, digo, se compromete con esto porque no está directamente, si ustedes ven y prestamos atención, es esto, diversas escalas que han, pues, si bien que por cada país la FAO habría estado presente de alguna manera, pero en todo caso se hace, ¿cómo se dice? Cada FAO regional, que también los hay, pero aquí ya su compromiso va en el apoyo a esta escala y le encuentra estas características. Es una medición directa y necesaria para comprender el fenómeno de la seguridad alimentaria en el hogar. Bajo costo y fácil de aplicar. Lo está comprobando nuestros países vecinos que mencioné, aunque bueno, Colombia y Brasil, básicamente. En verdad me quedé sin informarme de Venezuela, que también estaba a la par con Colombia en el tiempo que me informé de esto. Y también vale decir que la responsable mayor que conocimos, ojo, y que tiene bastantes publicaciones en el hecho de esta escala, fue invitada por la maestría cuando sería el 2010 o 2011, que vino invitada por la maestría para un simposio que también en el 2009 inauguró un evento de simposio cada año alrededor del 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. La maestría
lleva a cabo un simposio donde podemos escuchar desde el nivel político los aportes que haya en el tema, hasta tesistas que hayan logrado en el año sacar el grado y el trabajo que hayan presentado, ¿no? Entonces, estos comentarios que son necesarios los quería hacer. Bueno, entonces esto es comprensión del fenómeno de seguridad alimentaria en el hogar. Bajo costo, fácil de aplicar, comparada con encuestas de consumo y de ingresos y gastos. Esas encuestas llevan mucho más tiempo, y del hecho de que pues no es fácil hacer una encuesta de consumo cuando muchas de ellas son recordatorios de 7 días, otras que se quedan a convivir en la vivienda del encuestado para ver realmente cómo funciona aquello, porque las respuestas pueden a veces engañarnos, y eso estadísticamente lo sabemos. Todos los métodos de medición, las encuestas siempre involucran un grado de error estadístico o no, y tal vez los de no estadísticos sean lo más complicado. Entonces, estas otras encuestas son pues obviamente no son de tan bajo costo como esto. Después cuenta con el respaldo científico del instrumento, cuyos estudios han demostrado consistentemente su validez interna y externa. Y eso es lo que nos falta cuando querramos expandir a nivel nacional qué es lo que va a pasar. Y ojalá, todavía pienso que es posible, el hecho de que a pesar de tantos años pasados, tenga el INEI, acoja esta y pueda ser parte de esa medición que nos llevaría muy bien y para las focalizaciones, los estudios, las ayudas, todo esto que hay a nivel público, ¿no? Pero entonces este instrumento tiene ese respaldo. Por otro lado, dice, mide distintos grados de severidad de la inseguridad alimentaria. Los clasifica como leve, moderada y grave. Entonces, pues para esa intervención podemos basarnos en estudios de esta naturaleza, que ya pues no hay discusión, o hay plena confianza en que esa data podemos proceder, ¿no? Esa intervención. Por lo que es útil para implementar en sistemas nacionales de alerta temprana y en políticas de prevención, que es lo que más carecemos en verdad. Actuamos nada más una vez que se produce. También ahí vale la pena hablar de la seguridad o inseguridad alimentaria en épocas de emergencia, que también tiene algunos parámetros ahí, o algún método también que alguna vez formé parte de un instructivo. Por otro lado, es un instrumento válido y confiable que permite potenciar el impacto de los programas nacionales, contribuyendo a optimizar su focalización. Eso queda clarísimo. Genera a su vez mediciones comparables entre los países y al interior de ellos. ¿Por qué? Porque el nivel en que se puede dar, como lo explicábamos, esta escala puede, como el ejemplo que voy a presentar, es apenas de un asentamiento humano, lo cual no implica que sean válidos para la solución de los problemas de pues, ¿no? Y también el ámbito municipal, que ojalá se diera alguna vez, el ámbito regional y, ¿por qué no?, el ámbito nacional, ¿ok? Permite esa comparación, podríamos decir cómo va Colombia, cómo va Brasil en este tema, ¿no? Sobre la escala también quisiera adicionar, y todavía no entro en la escala en sí, la escala es un instrumento de bajo costo, rápida aplicación, si bien que lo mencionamos ahí, enfoque inclusivo e intersectorial que se siguió para el desarrollo, validación y diseminación del uso de la escala. Ha sido aplicada con éxito desde el nivel local hasta el nivel nacional en encuestas gubernamentales, estudios académicos y o sondeos de opinión pública. Tiene un gran potencial para seguir contribuyendo hacia una mejor comprensión de la distribución, causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria en la región. El propósito es extender el proceso de esta escala, de esta ELSA, para expandir la metodología de su desarrollo a otras áreas de interés. Como ven, esto... y por fin llego... que si bien no voy a ser amplia en la presentación de esto, creo que ya está en el repositorio de la Biblioteca Agrícola Nacional.
el trabajo de esto, que fue una tesis en nutrición pública, la seguridad alimentaria y factores asociados en familias de un asentamiento humano de Yurimaguas, Perú. Y quiero decir concretamente, es en Brisas del Paranapura, de donde es Yelner Argenti Curitima. Sustentó el 2019 a fines del año y pues ya es un magíster en nutrición pública. Se puso como objetivo determinar la seguridad alimentaria y los factores asociados de los hogares del asentamiento humano, Brisas del Paranapura, y para tener una idea, que pues las cifras del INEI no abarcan Brisas del Paranapura, más sí de lo que es Yurimaguas. Entonces, las características de este ámbito de estudio, ¿no? Pues nos dan índice de vulnerabilidad, inseguridad alimentaria. Algunas cifras son de las Naciones Unidas, del programa, ¿no?, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde la tasa de desnutrición crónica, algunas son medidas también por el propio centro CENAN que mencioné, que también como cifras y datos alimenta el sistema que es del INEI, ¿no?, del INS, del Instituto Nacional de Salud. Entonces, tasa de desnutrición crónica al 2017, ¿no?, pobreza extrema monetaria, ahí sí está el INEI, la población total de 63,000, ¿no?, hablando de Yurimaguas, ojo, porque el asentamiento humano es mucho menor. La población rural tiene un porcentaje de 22.8%. Y me salto a los resultados, y solo este resultado voy a mostrar, porque no sé, bueno, no tengo idea de cuánto tiempo voy, porque hay todavía un poco que comentar desde el punto y del aspecto metodológico, que es el interés y debe serlo, del punto de vista de la estadística. No es así no estamos en un evento de nutrición exactamente, ni es la sustentación. Entonces, miren lo que se encuentra. Porcentaje de hogares seguros, solo el 3.1%. La inseguridad en estado de inseguridad leve, moderada y severa, tal como se muestra. ¿Eso qué implicó? Porque la aplicación de la escala adaptación, básicamente son preguntas que de las 15 tienen una puntuación, como voy a mostrar luego. Del 1 al 8 son dirigidos a adultos y del 9 al 15 a menores de 18, es decir, menores de edad. No sé si estaba por ahí unos datos de, en promedio, el número de niños por hogar. Creo que eso creo que los sobrepasé. Bueno, solo para mostrar una pregunta, dice la primera: en los últimos 3 meses, porque sí es lo que abarca, por falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez usted se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar? Y tenemos estas opciones, de las cuales, dependiendo también de la persona que contesta, se puede, siendo estos los códigos en los cuales se responde, podemos utilizar alguna otra herramienta. Vale contar que siendo Yelner, creo que también trabaja ahí ahora, pero nació ahí, en Brisas del Paranapura, en Yurimaguas. Hizo este trabajo solo, el recojo de datos también le llevó su tiempo, que por ahí lo detalló para la presentación, no ahora. Tenemos de qué manera la variable seguridad alimentaria pues surge, porque solamente es un porcentaje el que acabamos de mostrar, y para ser seguro, obviamente, solo los 0 puntos que hayamos encontrado en las 15 preguntas que del tipo de se han sido clasificadas de esta manera, respondidas con cualquiera de estos 4 niveles. Haciendo esto de las sumas, obviamente, es lo que ese primer resultado es lo que he querido mostrar para explicar el método. Y bueno, algunas conclusiones, no del trabajo, ojo, no del trabajo de la tesis, eso no me corresponde, he querido mostrar el método. Digamos,
la inseguridad alimentaria continúa siendo un problema que afecta a cientos de millones de personas en el mundo. Establecer con exactitud cuáles son las poblaciones más vulnerables es esencial para el combate efectivo de este fenómeno. Los programas que se desarrollan en todo el mundo requieren de herramientas de medición válidas y confiables, enfocadas en el acceso a los alimentos y que además sean de bajo costo y fáciles de aplicar, analizar e interpretar. En ese sentido, las escalas basadas en la experiencia de los hogares son de gran importancia para enfrentar la inseguridad alimentaria. Referencias mayores, las que, ¿no?, entre otras, el hecho de haber mencionado que en aquel encuentro no estuviera el Perú no quiere decir que han habido muchísimos estudios también en Perú, ¿no?, ya con el énfasis en medir la seguridad alimentaria, y de hecho hay un estudio también de la actual ministra que lo menciono, que tuve la ocasión de conocer en el tiempo en que he estado en la maestría. Es básicamente esto, no sé si me excedí en el tiempo, pero pues obviamente la bibliografía es bastante amplia y es lo que he querido mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Pasamos a las preguntas, ¿no? Hay una pregunta en el chat, pero no sé si está Becker, para que tal vez la puedas hablar por el micro para que le des un poquito más de contexto. Ok, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la exposición, doctora. Sí, en realidad lo que aparentemente se ha visto por los medios de comunicación ha sido de que las periferias de Lima, sobre todo, se han implementado, y usted tocó bien una última reunión de la mesa de concertación, donde han promovido incluso hasta más de 900 ollas comunes, que es básicamente lo que se ve en las zonas de Lima, ¿no? También se ha visto que se han promovido diferentes estrategias a nivel de los sectores para tratar de mejorar el acceso, hasta donde le capté las definiciones, ¿no? Para que las personas puedan tener el acceso físico a los alimentos, ¿no?, disponibles, con esto de acercar, ¿no?, los productos del campo a mercados en zonas aquí en Lima, sobre todo por el tema de la cuarentena, ¿no?, que se dio por el tema de la pandemia. Pero, digamos, desde su punto de vista, por toda la experiencia que ha visto, ¿cree que hayamos llegado a unos niveles de inseguridad alimentaria colindantes con las yo ponía el caso de África, por ejemplo, donde, digamos, se mendiga por alimento, las condiciones son bastante complicadas? Según las encuestas, por lo menos, existe todavía la desnutrición crónica, pero o son casos muy raros que se encuentren con valores de desnutrición o puntajes Z-score que me dicen que el niño está muy, muy desnutrido, con niveles graves, severos. No sé, quisiera su percepción, ¿no? ¿Qué tanto nos ayudaría con esta escala, ¿no? Poder medir eso, ¿no? Quizás es solamente una falsa percepción, existen otros mecanismos por los que quizás las familias, los hogares acceden, ¿no?, que no está en el circuito directamente de la compra-venta, o no pasan por un sistema bancario, un crédito, etcétera, sino que muchas veces se consiguen de otras maneras, ¿no? Y hay una alta resiliencia en las familias para conseguir los alimentos todavía, que no hemos llegado quizás a unos niveles tan graves, ¿no? A futuro, probablemente si continúa esta segunda ola, qué sé yo, pero tampoco no tenemos esa perspectiva, un marcador que nos diga, o así como pronostican, ¿no?, la curva de crecimiento de infectados o de fallecimientos que nos pronostican, o incluso en otros países generan esas curvas de proyección de que esta pandemia, su pico llegará en marzo, en abril o en tal fecha. En el caso de la disponibilidad de estos componentes de la inseguridad alimentaria, no tenemos como para decir, mira, si hay unas cuarentenas fuertes y se bloquean los caminos y se impide el tema de seguir manteniendo una producción sostenible, podemos ya tener a determinada fecha una crisis alimentaria que puede impactar o llevar a hambre a una magnitud de población, o cuáles serían esos departamentos, o
no hay mucho desinformación. Más o menos, quizás me extendí un poco en esta idea, pero sí, ¿no? Me interesa mucho el tema que ha tocado, pero ¿cómo se podría, esta escala de medición nos podría ayudar a diferenciar eso, ¿no? Las percepciones también son bastante diferentes, ¿no? De cómo percibe el hambre aquí en la zona urbana, cómo perciben el hambre o la falta de alimentos en las zonas de sierra, etcétera, ¿no? Ok, bueno, la respuesta así tan amplia como el comentario podría ser hecha, en verdad, porque es un tema enorme, es un tema, no, el interés que me generó ya desde hace tiempo es eso, el hecho de que cómo poder primero medir y luego pues la solución, que eso ya definitivamente desde la academia no es posible o no es fácil. Por otro lado, una especie de queja que hice en el hecho de que pues no podamos dar ese salto aún porque esta escala sea más aplicada, más conocida. Alguna vez ya tuvimos el intento de que esta escala pasase a, pues como les mencionaba, pues al CENAN, cuando no al INEI. Brasil y Colombia lo hacen, lo miden en sus escalas que son, perdón, en sus encuestas que son continuas, de tipo continuo, por no hablar del censo, sus propios institutos de estadística los llevan a cabo. Entonces, yo creo que tienen una mejor percepción de esa realidad que manejan cuando se quiera dar una solución, ¿no? Y por otro lado, también el tipo de la contaminación un tanto política que se hace del tema también nos obliga a veces a la academia a replegarse, eso es la verdad también por otro lado. Y respecto a lo que menciona, yo puedo decir que a 40 kilómetros del Palacio de Gobierno, concretamente hablando del asentamiento humano, Las Ánimas, que donde hicimos una encuesta en lo que es prácticas de campo de la maestría, porque hay un curso de ese nivel, de ese contexto, se sale al campo, se levanta información y ahí, como le digo, en Puente Piedra, encontramos un nivel de desnutrición crónica de 45% en menores de 5 años. O sea, es ese drama que no necesitamos tal vez ni siquiera ir a una altura, a un lugar como Yunguyo, que puede estar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, para encontrar dramas como ello, ¿no? Y solo para hablar de la desnutrición crónica, porque nuestro estudio aquel fue de eso, un levantamiento de información sobre desnutrición crónica infantil. Ahora, de seguridad alimentaria, sí, pues hay que preguntarse más. Y lo que mencioné también casi al inicio, es qué va a pasar o qué está pasando ya con lo que es los efectos de la pandemia en este tema, ¿no? Entonces, son retos que pues para personas como tú, intuyo, son bueno, estudiantes o interesados o tal vez del área de nutrición inclusive, tienen retos grandes, que tengamos a partir de esto no discusión, sino realmente he querido plasmar a través de este desarrollo histórico de qué es y cómo se mide, ¿no? Porque a veces, y yo pienso, y es una crítica también, porque he leído en un artículo donde se hace esta crítica seria a partir de nutricionistas, incluso de la universidad, una universidad de Barcelona, tengo la divulgación, porque lo que mencionaba, la FAO y el PMA son nada más que pues organigramas, es decir, son 14.000 personas que trabajan para ello, y pues el hambre en el mundo, por lo menos acá, o sea, no sé si tan palpable sea, mencionó África, y en realidad sí es un drama, es una realidad bastante dramática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde hay muerte por hambre. Entonces sí, la información que quiera, esa recopilación que he hecho, no solo para mostrar esto, sino que hace un tiempo también tengo por ahí una publicación de tipo metodológica en una revista que creo que ya no existe, Agronegocios. Entonces, ha sido una preocupación y siempre, pues, medir. Eso tenemos que convencernos, no hay o por lo menos desde una webinar de estadística surge esa inquietud, ¿no? Y para mí, es decir, hablar de un método estadístico, bueno, lo he dejado para
tal vez si es que hay una oportunidad o una segunda vuelta, pero el tema era pues trabajos estadísticos, sí, y a veces buscamos datos, ¿dónde lo aplico? Pero aquí sí era un tanto que existe una forma de medir y hay que hacerlo. Esa era la preocupación que quería mostrar. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Con esto estaríamos terminando ya nuestra presentación del día de hoy. Y como les comenté por el chat, la grabación de esta presentación va a estar disponible en el Facebook, el link está ahí, y también en YouTube. Y en 2 semanas volvemos con un siguiente webinar. Ok. Muchas gracias, profesora, y a todos por su asistencia. Gracias.